Bien, en este último video que vamos a hablar sobre las células de la respuesta adquirida, ahora sí vamos a terminar de ver los últimos linfocitos que precisamente van a estar regulando la respuesta de las otras células del sistema inmune y los linfocitos B, que van a ser los productores de todos los anticuerpos. Después de platicar sobre estos dos tipos de células, vamos a ver un poquito más a fondo los diferentes anticuerpos que se generan y las funciones específicas que tienen cada uno de ellos. Entonces, para que quede un poquito más claro y además vamos a entender los usos que le podemos dar a los anticuerpos. Bien, hablando ahora sí de las respuestas de estos linfocitos, nos quedamos en los T reguladores, que van a ser precisamente, como su nombre lo dice, van a regular las funciones de las células del sistema inmune y la tolerancia a antígenos propios. ¿Esto qué quiere decir? Que estos pueden o aumentar la capacidad que tienen las células del sistema inmune para hacer su labor o detenerla completamente. Entonces, ellos activan las funciones y regulan a los linfocitos, sobre todo a los linfocitos T y a los linfocitos B. Representan aproximadamente del 10 al 15% de los linfocitos CD4 del ser humano y son capaces de inhibir totalmente la expansión clonal y la secreción de las citocinas de los linfocitos T efectores, los CD4 y los CD8. Entonces, estos linfocitos van a estar precisamente regulando que no se haga daño a las células del cuerpo, porque como han visto en los videos, el sistema inmune puede ser muy, eh, pues, duro o muy agresivo al grado de también dañar a las células propias. Entonces, los T reguladores van a mantenerlo estable el efecto para que no haya un daño a las células. Entonces, pueden, les digo, inhibir muchas de las acciones de esto, incluso pueden generar la apoptosis en las células del sistema inmune para que una vez que se contuvo una infección, termine el proceso de respuesta inmune. Ahora sí, las últimas células de la respuesta adquirida son los linfocitos B. Los linfocitos B se generan en la médula ósea y terminan de madurar en el vaso. Los receptores característicos de los linfocitos B son los BCR, si se acuerdan específicamente. Y existen tres poblaciones de linfocitos B, sobre todo, aunque quizás algunos libros puedan mencionar algunas más, pero estas son las principales. Uno son los linfocitos B2, que es la población más abundante que circula de circulación sanguínea y los tejidos periféricos, y normalmente es a la que nos referimos como los linfocitos B, básicos, ¿no? Los que están produciendo anticuerpos. También están los linfocitos B1 y los linfocitos o las células B de la zona marginal del vaso, de los que hablaremos un poquito menos, pero de todas maneras, más o menos es la función de los linfocitos B es generar anticuerpos, independientemente de si sean B1, B2 o de la zona marginal del vaso. Bien, hablando sobre la inmunidad mediada por los linfocitos B, al igual que los linfocitos T, los B necesitan una doble señal de activación. La primera señal de activación es el reconocimiento del antígeno. De ahí tiene que haber una doble señal, que en este caso va a ser una colaboración con el linfocito T, en específico un TH2 o un T helper folicular, dependiendo de, bueno, sabemos que son los T helper foliculares los que ayudan o dan esta doble señal, pero algunos textos lo van a marcar como el TH2. Y estos linfocitos previamente van a estar activados también por el mismo antígeno, pero van a hacer un intercambio de antígenos. Entonces, el linfocito T helper va a presentar su antígeno al linfocito B, y que previamente sensó el mismo antígeno. Entonces, es como una doble confirmación de que se detectó el antígeno. Después de esta doble activación, o bueno, de esta doble señal, pues se va a empezar a activar el linfocito B y va a empezar su expansión clonal, que está mediado por las interleucinas 21 y la interleucina 4. En esta expansión clonal, pues obviamente es una reproducción acelerada del linfocito B, donde van a existir varios procesos y se va a diferenciar en varios tipos de linfocito B, que vamos a ver un poquito más adelante. Pero la idea básica es esta. Un linfocito B va a reconocer su epítopo, esa parte específica, esas moléculas específicas del antígeno, en este caso de la cubierta viral,
es un virus a través de la superficie con su IgG o su BCR en específico. Una vez que lo detecta, va a fagocitarlo. El virus se internaliza y sus proteínas son procesadas, son lisadas para destruirlo en muchos antígenos que tienen una función muy especial que vamos a ver un poquito después. Y estos mismos se van a presentar a los péptidos de un T helper folicular o un T helper TH2, donde va a haber la segunda señal de activación. Después de esta segunda señal, precisamente los antígenos que se consumieron, lo que hace el linfocito B es hacer como una maduración de su propio anticuerpo, para ahora sí empezar a producir anticuerpos. Puede producir dos tipos de anticuerpos y esto lo vamos a ver, ya que un porcentaje de esta expansión clonal de linfocitos B va a migrar a la médula del ganglio linfático y se va a diferenciar en linfocitos B productores de IgM, que es muy parecido al anticuerpo con el que detectaron o a su BCR con el que detectaron el antígeno en un principio. En cambio, el resto va a migrar a un folículo primario donde se van a convertir en centrocitos del ganglio linfático y van a hacer dos procesos. Uno es la maduración de la afinidad. ¿Qué significa esto? Que el linfocito B lo que hace es un anticuerpo todavía más específico. Y este anticuerpo se le va a conocer como IgG. Entonces, el IgM es muy parecido al BCR con el que se detectó por primera vez el antígeno, pero el IgG es todavía un anticuerpo más específico por ese antígeno. Entonces, hay varios reacomodos moleculares. Y es un proceso bastante complejo que afortunadamente en el curso no vamos a ver tan detenidamente, simplemente mencionarlo, donde ese proceso puede llevar mucho tiempo. Estamos hablando de que para que se empiece a producir IgG pueden pasar de 7 a 10 días. Entonces, ese proceso de maduración de la afinidad es un proceso bastante largo y por eso la primera respuesta de las células de la respuesta adquirida puede tardar tanto tiempo. Y afortunadamente, dentro de la otra diferenciación están los linfocitos de B de memoria, que ellos ya son capaces de producir IgG inmediatamente una vez que detectaron en una segunda oleada, por así decirlo, o la segunda vez que nosotros contraemos una enfermedad, se empieza a producir IgG. Entonces, ese anticuerpo todavía más específico se genera muchísimo más rápido. Ya no va a tardar nuestro sistema inmune en producirlo 7 días o 10 días, sino que inmediatamente unas horas después de que es detectado el antígeno, se va a estar produciendo, lo que da una ventaja muy, muy fuerte al sistema inmune, ya cuando hay una segunda confrontación con el mismo antígeno. Entonces, básicamente, una vez que un linfocito B detecta su antígeno, empieza su expansión clonal. Bueno, viene una segunda señal por parte de los linfocitos T foliculares. Viene la expansión clonal, se hace esta proliferación de linfocitos B específicos, donde se madura la afinidad y las células plasmáticas secretan anticuerpos capaces de unirse al antígeno. Y además también quedan células de memoria para futuros contagios o futuros contactos con el antígeno. Hace algunos años se publicó que los linfocitos de memoria se encuentran estratégicamente en sitios de potencial drenaje antigénico. ¿Qué quiere decir esto? Que como pasa mucha sangre y es una zona de mucho flujo, los linfocitos B se alojan sobre todo en esa zona. Por ejemplo, el pulmón, cuando es una infección viral, o la zona marginal del vaso. Acuérdense que el vaso se filtra muchísima sangre todos los días. En la médula ósea, en los epitelios de las mucosas, las amígdalas o los ganglios linfáticos. Entonces, ahí es donde van a estar los linfocitos de B de memoria, en caso para detectar todavía más fácilmente si el mismo antígeno volvió a entrar en el futuro o alguna otra vez, ¿no?
Entonces, esta imagen se las dejo para que la vean con más detenimiento, si quieren pónganle pausa, que es precisamente cómo el proceso por el cual los linfocitos B van madurando, y cómo se ve precisamente un folículo en un ganglio linfático, que seguramente ya lo vieron en fisiología y en histología. Bien, ahora vamos a hablar un poquito sobre los linfocitos B1. Estas son las células de la inmunidad fetal. Estas como tal se producen también en médula ósea, pero también el hígado es capaz de producirlas en los primeros meses de vida. Y en la adultez constituyen un poquito menos del 10% de las células B circulantes y prevalecen sobre todo en las cavidades peritoneal, pericárdica y pleural. Estos, a diferencia de los B2, no necesitan la activación por un linfocito TH, simplemente con la primera señal ya son capaces de producir IgA y IgM, que son los anticuerpos más, por así decirlo, rápidos, y están especializados en reconocer antígenos bacterianos no proteicos, como pueden ser carbohidratos, incluso puede ser ADN. Nosotros, por ejemplo, los B2, estamos hablando más sobre sobre antígenos proteicos. Y por último, también tenemos a los linfocitos B de la zona marginal de vaso. También los pueden encontrar como ZM o MZ, dependiendo de los autores. Y estos están especializados en producir IgM en los primeros días de la estimulación antigénica. Son casi como la primera respuesta, por así decirlo. Y acuérdense, como están en el vaso, ahí llega o ahí se filtra muchísima sangre. Entonces es de los lugares donde más rápidamente pueden detectar un antígeno o su antígeno específico. Estos también, como los B1, no necesitan la activación por un linfocito T, pero necesitan o los potencia el sistema del complemento, que también vamos a platicar un poquito sobre ello. Responden a polisacáridos de bacterias encapsuladas, que en este caso estos van a ser importantes sobre todo para estas bacterias son importantes sobre todo para los pequeños bebés, porque todavía no desarrollan mucho esta capacidad los neonatos, y son muy frágiles contra este tipo de bacterias que están encapsuladas, por ejemplo, el neumococo, ¿no? Entonces, tanto los linfocitos B1 como los de la zona marginal del vaso son la base de la respuesta antibacteriana, y sobre todo porque no dependen de la activación de un linfocito T helper, ¿no? Y entonces, en cuanto detectan su antígeno específico, empiezan a producir anticuerpos, por lo cual son muy importantes y van a ser la base de la respuesta rápida, ¿no? Como les decía, los linfocitos B que producen IgG pueden tardar de 7 a 10 días en madurar su afinidad. En cambio, estos que producen IgM e IgA, a las primeras horas de detectar su antígeno, ya son capaces de estar produciendo anticuerpos, que quizás no son tan específicos, pero ayudan de alguna manera. Bien, ahora sí vamos a hablar un poquito en los próximos videos sobre los anticuerpos y el sistema del complemento, que es básicamente lo que constituye nuestra respuesta humoral, o los mecanismos humorales, los que están en los líquidos de nuestro cuerpo.